En más este video de la serie Revolución Industrial 4.0, Fake News. ¿Se pueden controlar las fake news? En este video vemos por qué crecieron las fake news y cómo se pueden controlar. Además, vemos un ejemplo al final de la histeria colectiva que pueden causar. Lo que vemos en los últimos tiempos es que la globalización y la conectividad nos brindaron información rápida y abundante, lo que es fantástico, tanto en el aspecto profesional como en el aspecto personal. Desafortunadamente, también nos brindaron un incremento enorme de lo que se llaman las fake news o las noticias falsas. Las noticias falsas son una preocupación, y una preocupación que viene en crecimiento, porque puede impactar significativamente en la opinión pública y hasta cambiar resultados de los hechos. Cuando hablamos de noticias falsas, estamos hablando de información intencionalmente engañosa, que es inventada muchas veces y que se presenta como si fuera una noticia real, como si fuera la verdad. Puede tener muchas formas. Puede aparecer en la forma de artículos escritos, puede aparecer en la forma de videos y puede aparecer como imágenes falsas. El tema de las fake news o las noticias falsas no es nuevo, ya sabemos que no es nuevo, pero sí se ha generalizado muchísimo con la proliferación de Internet, de redes sociales, de los servicios de mensajería instantánea. Hoy por hoy compartimos mensajes, compartimos videos, compartimos fotos, de forma muy rápida y muy fácil. Piensen que a cada minuto en el mundo se envían 188 millones de emails y miles, pero miles de millones de mensajes, de archivos de texto, de archivitos de audio o de video a través de plataformas como por ejemplo WhatsApp, que no es la única. Es tan fácil hoy reenviar un mensaje que muchas veces no terminamos de leer lo que recibimos y ya lo estamos compartiendo. Y peor, creemos que la noticia que estamos compartiendo es verdadera, solo porque nos envió una persona amiga. Pero nos debemos preguntar, ¿y si la persona que nos la envió la compartió sin verificar su veracidad? En ese sentido, sí, está cada vez más difícil distinguir entre fuentes creíbles y aquellas que son, digamos, menos confiables. Además, hoy, por cómo funciona la red, hay muchas páginas de Internet que se llaman clickbait, que son páginas que generan ingresos para atraer a un gran número de lectores. Y para hacer eso, lo que hacen es crean noticias, normalmente con títulos sensacionalistas y claramente engañosas. Así que ese problema de las fake news es complicado, es realmente complicado y puede influir mucho en la opinión pública, en la forma como las personas piensan sobre determinados temas o determinados eventos o determinados hechos históricos. En la política, por ejemplo, se utilizaron noticias falsas para difundir opiniones erróneas sobre determinados políticos, lo que genera malentendido, genera desconfianza entre el público. Un ejemplo de eso fue la elección británica que decidió sobre el Brexit. Circularon noticias incompletas o falsas sobre las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y con eso la gente tomó decisiones a través de sus votos que no eran acordes a la realidad. Hay mucha preocupación porque las fake news pueden influir en resultados de elecciones y con eso socavar la integridad de los sistemas democráticos. Y también se puede utilizar noticias falsas para difundir miedo, para incitar violencia. Ya se ha visto varios casos en ese sentido. Ya hubo linchamientos y otras formas de violencia causados por noticias falsas, por fake news. Otro riesgo importante que creo que debemos tener en cuenta es que también puede haber graves consecuencias para la sociedad a largo plazo, porque la noticia falsa erosiona la confianza que las personas pueden tener tanto en los medios como en las instituciones. Y eso genera un cinismo general, genera desconfianza en la información que uno recibe.
Y con eso dificulta muchísimo que las personas puedan distinguir entre fuentes creíbles y fuentes que no son confiables, lo que genera una confusión general sobre qué es cierto y qué no es cierto. Cuando uno recibe la noticia ya no sabe si es verdadera o no. Y eso a la larga lleva con que las personas o mismo las empresas tomen decisiones mal informadas. Eso afecta a la economía y sin duda es un riesgo para que la democracia funcione de manera efectiva. Hay varias formas de combatir las fake news. Una forma depende de nosotros mismos. Una forma es verificar la información que uno comparte. Me acuerdo que recibí de un amigo lo que sería un discurso de un primer ministro de China que era muy crítico a la política de Latinoamérica. Sin entrar en el mérito del tema, yo verifiqué si el primer ministro de China mencionado estaba todavía en el puesto. Y me di cuenta, a través de una simple búsqueda en internet, que ese nombre mencionado ya no hacía muchos años que no era más el primer ministro de China, lo que era absolutamente incompatible con la fecha que se informaba en el artículo de que se había dado el discurso. Con ese ejemplo, lo que quiero mostrar es que todos podemos usar los recursos disponibles online para verificar los hechos. Muchas veces con una simple búsqueda podemos encontrar que una noticia es falsa. Es importante utilizar múltiples fuentes de información y hoy tenemos el acceso a muchas y tener cuidado al aceptar una información al pie de la letra. Es esencial leer críticamente una nota antes de reenviarla y usar buscadores como Google, por ejemplo, para investigar los hechos o las evidencias sugeridas en la nota. Otra forma de combatir las fake news es buscar las fuentes de la información. Las empresas que tienen mídia tradicional, como las empresas de diario, son empresas confiables porque tienen un editor responsable. Y muchas veces hay páginas de internet que no tienen ni siquiera nombre, no son confiables, no son empresas conocidas y no tienen ninguna responsabilidad sobre la veracidad de lo que están circulando. Otro pensamiento crítico que hay que tener también es que hay que considerar cuáles son las motivaciones de las empresas o de las organizaciones que están difundiendo una noticia. ¿Están tratando de vender un producto? ¿Están tratando de promover un punto de vista? ¿Están tratando de promover un determinado candidato o grupo político? Bueno, todo eso puede ser una pista para verificar si la información está sesgada o si es definitivamente falsa. Es verdad que hay muchas fake news que son muy difíciles de reconocer como falsas, pero también hay muchas que tienen señales de noticias falsas y algunas son hasta groseramente falsas. ¿Sí? En general, los titulares sensacionalistas o imágenes dudosas indican una fake news. Por suerte, desde el punto de vista de la tecnología, también se están realizando esfuerzos para abordar las noticias falsas, principalmente utilizando inteligencia artificial. Con la tecnología de inteligencia artificial, algunas plataformas de redes sociales ya han implementado medidas para detectar y marcar como falsas las noticias dudosas. Y también hay esfuerzos para desarrollar algoritmos que puedan detectar y eliminar automáticamente esas noticias falsas de las plataformas. Una de las empresas que podemos mencionar como ejemplo de eso es la empresa Logically, de la página logically.ai. Esa empresa utiliza inteligencia artificial y también utiliza el análisis de expertos para investigar la veracidad de las noticias. Coteja el texto de una noticia contra miles de otras páginas confiables para ver si la noticia tiene algunos puntos sesgados o directamente mentirosos. Además de Logically, hay una empresa fullfact.org en el Reino Unido que también es un ejemplo de iniciativa para identificar noticias falsas y ponerlas en evidencia para que las personas tengan mejor información. Para mostrar cómo las fake news pueden ser peligrosas y además para ver que no empezaron hoy, volvemos al 30 de octubre de 1938, sí, antes de la Segunda Guerra Mundial.
En un programa de radio, Orson Welles causó histeria colectiva a través de su famoso programa La Guerra de los Mundos. Esse programa, La Guerra de los Mundos, foi transmitido naquele dia, 30 de outubro de 1938. O programa se apresentou como uma série de informes de notícias em vivo sobre uma invasão alienígena da Terra. Muitas pessoas que escutavam por rádio creyeron que era verdade e trataram de huir, de proteger suas famílias e de buscar refúgio, pensando que o planeta estava sendo invadido por alienígenas. O programa de Orson Welles foi tão convincente porque se apresentou como se fosse uma transmissão de notícias em vivo, ou seja, uma fake news de aquele momento. E utilizou música, utilizou efeitos de sonido, e tudo isso parecia que a notícia era real, parecia que realmente estávamos sendo invadidos. E naquela época, a gente não tinha outros meios de comunicação com a agilidade da rádio. Não tinham onde buscar, onde cotejar a informação recebida. Además, as pessoas confiavam em la rádio como uma fuente de notícias confiável. A consequência, enfim, é que o programa de rádio de Orson Welles, que foi intencionalmente desenhado para ser uma obra de ficção, não era o propósito ser uma notícia falsa, era uma obra de ficção, pero levou a uma gran controvérsia sobre os peligros da tecnologia e da forma como a tecnologia pode manipular a informação.